Gracias a Dios por los que podemos estar esta mañana presentes y rogándole a Dios por los que no. Solo Dios sabe lo que está dificultando a los hermanos estar con nosotros esta mañana. Algunos con problemas serios, otros atendiendo a las necesidades de cada día mediante el trabajo, y rogamos a Dios que les acompañe donde están. Hemos venido estudiando Primera Tesalonicenses, estamos en el capítulo 4 y llegando al objetivo de esta carta, al propósito que llevó a Pablo a escribir esta carta, que es la información con respecto a la venida del Señor. Estamos justamente en el versículo 13 del capítulo 4, que junto a una muy buena parte del capítulo 5 nos hablan de la venida del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, y mire el encabezado, como dice ahí. El rapto de la iglesia, dice. La venida del Señor. Entonces, esta porción ha sido utilizada para defender la postura de un rapto antes de la venida del Señor. O sea, hablan de una venida del Señor en dos etapas. Viene hasta no sé qué parte del espacio y la iglesia va a encontrarlo para disfrutar así de las bodas del Cordero, que según ellos dicen, las bodas del Cordero tardan 7 años. La Biblia no habla de unas bodas del Cordero que tardan 7 años. La Biblia habla, preste atención, de las bodas del Cordero, sencillamente. Y habla de la tribulación dividida en dos etapas de 3 años y medio. Nosotros decimos 3 años y medio, pero la Biblia incluso no dice años, dice un tiempo, 2 tiempos, dice, y un tiempo, y la mitad de otro tiempo. De ahí suponemos nosotros que son 3 años y medio, 2 tiempos y un tiempo, y la mitad de otro tiempo, así lo dice la Escritura. Por consiguiente, como que también estamos aponderando decir 3 años y medio. Algunos escatólogos dicen, en virtud de lo que estoy explicando, que probablemente ya estemos viviendo tribulación, porque no sabemos cuánto tiempo, valga la redundancia, duran esos 2 tiempos, un tiempo y medio tiempo. Entonces, pudiera ser que ya estuviéramos viviendo esa etapa. De hecho, las señales, los cumplimientos de las profecías se están viendo aceleradamente, situaciones extrañas sucediendo en el mundo, tornados donde nunca hubieron, incendios forestales que suceden en lugares insólitos y se quema absolutamente todo lo que no está pintado de azul. Y uno dice, ¿y esto qué? ¿De qué trata? Vemos a nivel científico cómo se ha avanzado tanto. Nos recuerda al profeta Daniel, que dijo que en lo postrero de los tiempos la ciencia se aumentaría. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13 encontramos la señal de la marca de la bestia. Y cuando habla de la bestia no se refiere a ella como un ser humano, sino que habla de una bestia que sale del mar y que
se le haría una imagen a la bestia. O sea, analícelo un poquito. Se le haría una imagen a la bestia y se haría que todos los hombres rindieran culto a la imagen de la bestia. Es más, hasta resulta así como muy malicioso que la palabra bestia termina con dos vocales muy populares en este tiempo. Y en Finlandia, por ejemplo, el ministro o la ministro anticorrupción del Estado, de inversión pública, es una inteligencia artificial. Le dieron forma, o sea, le dieron una imagen, es un robot, no físico, pero sí en virtual. O sea, usted lo ve en la pantalla de la computadora y ese robot es el encargado de administrar la hacienda pública en Finlandia. En Guatemala ahorita se está instalando la inteligencia artificial que va a controlar el RTU de las personas, que al tener dos omisos, al no declarar en dos ocasiones seguidas, o aún no fueran seguidas, al no declarar en dos ocasiones, la IA va a inactivar el RTU, el NIT de aquella persona o negocio. Ya lo están anunciando en las noticias. Entonces nos damos cuenta cómo esta inteligencia artificial ha venido ocupando ciertos lugares. Yo no sé si usted lo ha intentado, pero hay una aplicación de la Biblia en los teléfonos para que usted pueda leer la Biblia en su teléfono. No sé si solo a mí me pasa, pero yo no le siento gracia. Yo prefiero leer en la de papel. Tal vez sea locura la mía, pero el espíritu de gracia del Señor está en esta Biblia de papel, que no lo siento cuando leo en la aplicación, y es la misma versión Reina Valera. Y pienso, ¿qué hay en esa inteligencia artificial del teléfono que no me permite sentir esa gracia? Eso no me lo tomen como algo más que como mi percepción humana. Yo siento la gracia de Dios cuando leo en este libro precioso, no cuando leo en la aplicación. Hoy están promocionando en internet, seguido me llegan notificaciones, como publico predicaciones y todo, entonces me llega publicidad referente a, y me ofrecen, por ejemplo, una aplicación con todos los pósteres para anunciar actividades cristianas. Ya solo de meter la foto y la información, y automáticamente hace los afiches, los anuncios para las actividades. Me llegan publicidad, y preste atención, por allá va más feo, de cómo hacer mediante la inteligencia artificial actividades, cambios, cosas, alterar el orden de la iglesia de tal manera que los amigos dejen de visitar la iglesia como amigos y se conviertan en miembros, restándole así ocasión al Espíritu Santo de Dios, que es el que convence. Y cuando veo lo que ahí ofrecen, veo que es lo que las iglesias grandes aplican, y me niego rotundamente a participar de eso. Si la gente nos busca como iglesia, que sea porque predicamos la verdad, no porque ofrecemos un circo. Si no es porque predicamos la verdad, ni nos busquen. No es esa la intención. La intención es, aquí en este recinto se predica la verdad de Dios, y eso es lo que queremos. Y aquí va una peor. Me llega una publicidad de una aplicación donde yo le digo, quiero predicar sobre el amor,
y automáticamente la inteligencia artificial genera un bosquejo con ilustraciones, anécdotas y todos los textos bíblicos acordes al mensaje que la IA está preparando de la Biblia. Yo quiero recordarles que el Espíritu Santo de Dios nos fue dejado para recordarnos todas estas cosas, para guiarnos a la verdad. O sea, la inteligencia artificial está ocupando el lugar que al Espíritu Santo de Dios le corresponde en estas iglesias modernas de hoy. No sé si lo descargué, digo, a veces se me va, un video donde un pastor le dice a la inteligencia artificial que haga favor de dirigir la oración y la pone aquí en el micrófono. A un robot, a la bestia, a dirigir la oración dentro de la iglesia. Y es a través de esa inteligencia artificial que se va a controlar a la gente para que nadie pueda comprar ni vender si no es un agente digital. De tal manera que cuando vean estas cosas suceder, tiren el teléfono a la chinita y huyan a los montes. Eso dice Mateo 24. ¿Por qué añado tiren el teléfono? Porque este es el contacto digital que la IA tiene para saber quiénes somos, dónde estamos y qué estoy diciendo yo en este momento. Lo están escuchando. ¿Por qué le digo? Y no soy conspiranoico. Póngase a hablar usted así con el teléfono apagado. Póngase a hablar usted de cómo me gustaría un viaje a la playa, quizá un chalet ahí por Monterrico, pasarme unos 3 días por ahí. ¿Cuánto costará? De repente lo intentamos y después entre a su Facebook y va a encontrar publicidad de eso, porque nos están escuchando. Y entonces qué gusto me da estar aquí exponiéndolos con el contacto electrónico que ellos necesitan para oírme. Y esto ocasiona persecución. ¿Cuál persecución? Mire, solo para empezar, cuando usted crea una página de TikTok y publica un video, regularmente entre 100 y 125 personas son invitadas a ver ese video. Si el video es muy importante, muy pegajoso, muy llama la atención, entonces supera los 125 personas. Y yo feliz publicando mis predicaciones, dije, 125 personas tienen acceso a oír palabra de Dios. De un par de semanas acá, 8, 5, 10 personas son expuestas por el algoritmo a ver los videos de las predicaciones. Es obvio que están persiguiendo, están silenciando el evangelio. En México ya hay propuestas de ley y que eso viene para Guatemala, porque Claudia Sheinbaum y el presidente Bernardo Arévalo son de la misma línea, pero en México ya está la ponenda de la ley para prohibirle a iglesias, tanto católicas, evangélicas, etcétera, a decir en las redes sociales o en internet lo que ellos prohíban, para evitar los discursos de odio, dice. Decirle al pecado, decir que hay un infierno y que Dios condena el pecado, es un discurso de odio para ellos. Hace unos días les compartí al grupo de la iglesia un video de un diputado en México, no sé si lo vieron, que ustedes no miran el grupo. Se puso a hablar del tema y le abuchearon, hicieron de todo, pero al fin y al cabo dio testimonio de su fe ahí en el Senado mexicano.
En Guatemala estamos viviendo ya eso. Y necesitamos estar bien firmes en lo que hemos creído, porque el discurso que ellos nos ofrecen es un discurso muy filosófico, que quiere decir muy convincente a la mente humana. Solo por el Espíritu Santo de Dios usted puede mantenerse firme. Vengo a todo esto, mis hermanos, porque la porción de hoy nos habla de la venida del Señor. Y decía, muy probablemente ya estemos viviendo ese tiempo. En Vietnam, en Tailandia, le han bloqueado sus cuentas bancarias a la gente que no se registra biométricamente, o sea que no están registrados en el sistema electrónico, sino que tienen un documento como el de nosotros, como el DPI. Entonces ellos no pueden tener una cuenta bancaria si no se registran. Cuando usted hace una transferencia del Banrural, le piden la foto, porque ya están midiéndonos. ¿Sabe usted que el iris del ojo contiene toda su historia? Cuándo se fracturó, de qué se fracturó, cuándo lo operaron, todo aparece en el iris del ojo. A esa ciencia se le llama iridología, utilizada por mucho tiempo por los naturópatas para diagnosticar enfermedades y debilidades en el ser humano. Pero eso es lo que están haciendo, ya midiéndonos para poder controlarnos. Entonces les decía, probablemente ya estemos viviendo tribulación. Y entonces resulta el pleito aquel de que no, la iglesia tiene que salir antes, en el rapto de la iglesia. Pero no hay argumento bíblico. La porción que ellos utilizan es esta de 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17. ¿Y cómo dice ahí? ¿El rapto de la iglesia dice o dice la venida del Señor? Sí, pero ahí dice que seremos arrebatados. Sí, pero en la venida del Señor. Ahí dice la venida del Señor. El que lee entienda, dice Apocalipsis, ¿no? La venida del Señor. Y decía que han argumentado que las bodas del Cordero duran 7 años para justificar un rapto secreto antes de la tribulación, y que la iglesia huye a las bodas del Cordero durante 7 años y luego regresa otra vez a la tierra acompañada de Cristo Jesús. No hay argumento bíblico, insisto. Usted mira los videos de ellos y hacen todo un esquema de cómo la iglesia es raptada, está 7 años en el cielo, desciende para gobernar con Jesucristo por 1000 años, pero no usan un solo texto de la Biblia. Cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero, nunca dice las bodas del Cordero duran 7 años, sino que simplemente tomaron aquello de 2 tiempos y un tiempo y la mitad de un tiempo, la tribulación, otros 2 tiempos y la mitad de un tiempo, la gran tribulación. Son 7 tiempos. Y entonces, ¿qué se hace la iglesia para no sufrir la tribulación? Saquémosla de aquí. Y toman el concepto bodas del Cordero para argumentar que las bodas del Cordero tardan 7 años. La palabra boda en realidad significa unión. Es el momento en el que la iglesia se une con Cristo. ¿Cuánto tiempo tarda uno en unirse? En cámara hiper, super, mega, archi lenta, 7 años para darnos un abrazo con el Señor. El momento en que la iglesia se reúne con Cristo son las bodas del Cordero. En lo humano, cuando una pareja tiene intimidad por primera vez, Dios los declara una sola carne. Ese es el matrimonio, pues. Entonces no podemos nosotros decir que las bodas del Cordero duran 7 años, ni que la tribulación dura 7 años.
Podría ser que sí, pero la Biblia no dice años, dice tiempos. Y cómo Dios mida los tiempos, como que es muy aventurado meternos a discernirlo. Entonces, Pablo dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, los que no tienen esperanza. Présteme atención, pues aquí va. Pablo dice, no queremos que ustedes, cuando pierden a un ser querido que muere en Cristo, se entristezcan hasta lo más bajo de la miseria moral, porque eso lo hacen los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de que los muertos en Cristo resucitarán y estarán con nosotros otra vez. Oseiga pues, como decían los voceros de Cristo, será un leve dormir y un eterno despertar. Es una despedida momentánea. Cuando yo voy a viajar me levanto de puntitas, arreglo mis cosas con la luz apagada, y cuando ya voy a cerrar la puerta está mi esposa a la par de mí. ¿Llevas esto? ¿Llevas aquello? A ver, dame un abrazo. No me puedo ir sin despedirme. A las 3, 4 de la tarde voy a estar de regreso, pero ella quiere despedirse. Quiero decirles que la muerte en los cristianos es una despedida momentánea, porque al rato el Señor nos levantará, si es que ya hemos muerto cuando Él venga. Por eso Pablo dice, les escribo esto, porque no quiero que estén tristes como la gente que muere sin Cristo entristece a sus seres queridos. Ellos tienen razón. Miren, va a sonar grotesco, va a sonar como quiera, pero con un familiar en el infierno y ellos sin esperanza de vida eterna aquí en esta tierra, razón tienen de desarmarse en llanto y de vivir un pesar eterno. Nosotros no. Ya los vamos a ver otra vez. La vida se va, mírenme. Ya va a ser Navidad otra vez. El tiempo se va rapidísimo. Pronto estaremos con nuestros seres queridos. Entonces, los cristianos no deberíamos entristecernos en la forma en la que se entristecen los del mundo. O sea, sí nos da tristecita, pues, pero como la despedida de mi esposa cuando yo voy a viajar. Yo quisiera llevarte y yo quisiera irme con vos, va, pero no se puede, ya regreso. Y al ratito viene uno ahí de regreso. Porque si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, en la misma forma los cristianos resucitarán cuando Jesús venga. ¿Por qué les digo que no hay un rapto ni una resurrección de los muertos antes de que Cristo venga? Porque el texto dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Cuándo resucitarán? Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, cuando todo ojo lo vea, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Con Jesús vendrán los que murieron. ¿Está notando que ahí no hay 7 años de diferencia? Con Jesús vendrán los que durmieron. Lo leo otra vez, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, no puede ser que la iglesia se va antes y luego, cuando Jesús venga, resuciten los muertos. Y ahí viene la respuesta del apóstol Pablo. Dice que no precederemos a los que durmieron. ¿Me entiende? No nos iremos 7 años antes y los que durmieron resuciten cuando Cristo venga en su segunda venida. Eso está diciendo. Sino que
juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. No existe ese lapso de tiempo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Preste atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. No estoy hablando de mi propio intelecto, dice. Esto no se me ocurrió a mí. Esto no lo dijo John Nelson Darby. No lo dijo Ingerson Scofield. No lo dijo Lacunza. Lo dijo Jesús el Señor. Esto que el apóstol Pablo está enseñando lo dice en palabras del Señor. ¿A quién le quiere creer a usted? Busque en internet origen del dispensacionalismo y ahí va a encontrar toda la información que le estoy diciendo. Cómo en los años 1800 a 1830 se formula esa teoría de un rapto secreto. Ni siquiera era algo que los primeros cristianos predicaban, ni siquiera los reformadores en los años 1500 hablaron de un rapto secreto. Todos creyeron, como nosotros creemos hoy, que Cristo viene en las nubes del cielo, que todo ojo le verá, que como el relámpago que sale del oriente y su resplandor llega hasta el occidente, así será el Hijo del Hombre en su venida, visible, completamente visible, llenará el cielo con el resplandor de su gloria. Y oiga lo que dice 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, no dice arrebatados, dice transformados. La transformación de los cuerpos será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, le miraremos atónitos, ¿ah? Y cuando nos miremos de nuevo a nosotros, no seremos los mismos. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos habrán cambiado. Eso es lo que dice 1 Corintios 15. Léalo otra vez para que no se deje engañar. Entonces dice: os decimos esto en palabras del Señor. Esto es lo que Jesús enseñó, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta el rapto, dice. Los que vivimos, ¿quedaremos hasta el rapto o hasta la venida del Señor? Porque es que si usted no lee detenidamente el texto, puede ser víctima del engaño. Nosotros los que hayamos quedado hasta el rapto, así dice, nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos iremos antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, en un rapto secreto, donde nadie lo mire, en completo silencio, se llevará los cuerpos y las ropas quedarán completamente dobladas donde estaban sentados, haciendo alusión a las películas de ciencia ficción que se han hecho en virtud del rapto. ¿Ah? Aquí no dice eso. Y yo quiero que usted entienda por qué el dispensacionalismo cobró tanto auge. Si leemos detenidamente la carta a los hebreos, nos daremos cuenta que Israel es el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios no es Israel, gobernada por Benjamín Netanyahu. Israel es todos aquellos que son descendientes de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y todos los que le creen a Dios son el Israel de Dios. Eso dice Hebreos. Léalo, si usted no lo ha leído, no ha leído la carta a los Hebreos, léala por favor, se lo suplico. La nación de Israel es política y geográfica que hoy vemos, es el producto del esfuerzo de grupos masónicos sionistas cuyo objetivo es que el mundo sea gobernado por ellos. Y Dios bendice a Israel
geográfica y política, sí la bendice, porque Dios no miente ni se arrepiente, y toda promesa que hizo a los israelitas de sangre se las va a cumplir. Pero delante de Dios existe el Israel de Dios, que son todos los que le hemos creído a Dios. Por eso el señor Charles Ingerson Scofield vino y publicó una Biblia llamada la Biblia de Estudio Scofield, un médico fracasado. Oiga lo que estoy diciendo, económicamente en desgracia, fue financiado por las élites sionistas masónicas para inculcar en el mundo cristiano la idea de que el Israel político y geográfico es el Israel de Dios, y que todo el mundo miremos a ese Israel como la capital del mundo. Yo no sé si me estoy explicando. La doctrina del rapto, el dispensacionalismo, fueron patrocinados por el mundo masónico para que el mundo ponga su mirada en Israel. Y yo quiero, por favor, porque esto tiende a causar polémica, Israel se volvió un ídolo para los evangélicos. En las iglesias evangélicas miramos la bandera de Israel, la supuesta estrella de David, el shofar, el candelero de 7 brazos. Toda la cultura judía se está metiendo a la iglesia. Ya no quieren decir Jesús, dicen Yahshua, porque esa sería la palabra correcta en hebreo. Es que en el cielo no se habla hebreo, perdónenme. ¿Quién le dijo a usted que en el cielo se habla hebreo? Sí, pero que Jesús habló hebreo, no. Podía hablar hebreo, claro, Él es Dios, pero en su tiempo se hablaba griego. Y en griego, Jesús se dice Jesús. Entonces, ¿por qué usted viene y quiere traducirlo al hebreo y decir Yeshua? Porque Jesús no le va a entender si le habla en griego. O el americano no tiene que decir Jesus, tiene que decir Yeshua. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica idolatró a Israel. El objetivo era ese. Cuando las élites masónicas financiaron la Biblia Scofield, fue para eso, para que la gente pusiera sus ojos en Israel, cuando la iglesia debe tener sus ojos puestos en Jesucristo. ¿Menospreciaríamos entonces al pueblo de Israel como nación geográfica y política? No, no los menospreciamos, pero no son un ídolo para nosotros. Nuestro único Señor es Jesucristo. De Israel, de la etnia judía, nació Jesús. De ahí vienen los profetas y de ahí vino la ley y de ahí nació nuestro Mesías. ¿Cómo no sentir admiración y respeto por ellos? Pero no los idolatramos ni fanatizamos por Israel. Por eso es que la doctrina del rapto halló cabida dentro de la iglesia, porque fue financiada, la publicación de esas Biblias fue financiada por las élites sionistas masónicas, con el objetivo de que todo el mundo quitara sus ojos de Jesucristo. ¿Saben ustedes que la nación de Israel ha rechazado a Jesucristo como el Mesías? ¿Y quieren que usted deje de ver a Jesucristo para ver a Israel, la nación hebrea? ¿Eso es lo que se está promoviendo allí? Decimos esto en palabras del Señor Jesucristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor no vendrá en secreto, no secuestrará a su iglesia en secreto, porque el Señor Jesús es el dueño y Señor de la iglesia, no tiene por qué sacarla en secreto.
sino que la va a sacar a la iglesia con grande estruendo, con fiesta, con bulla, con escándalo. Oiga cómo dice, el mismo Señor no manda a ángeles a traer a su iglesia. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Se parece eso al rapto secreto que nos han pintado? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al que viene, al Señor que está en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe que la situación es esta? Afuera de los 11 kilómetros, el aire es menos denso, o sea, tiene menos oxígeno. Cuanto más cerca del nivel del mar está usted, hay más oxígeno. Por eso a las personas que padecen de enfermedades pulmonares les recomiendan irse a vivir a la costa, porque hay más oxígeno. De tal manera que cuando dice que iremos a recibir al Señor en el aire, primero dice, el Señor mismo descenderá del cielo, y la iglesia sale a encontrarlo, a recibirlo en el aire, dentro de los 11 kilómetros de atmósfera, pues. Y no dice que se fueron para el cielo, dice, estarán siempre con su Señor. Al final, aunque no hubiera cielo, de que lo hay porque hay una nueva Jerusalén con calles de oro, mar de cristal. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, yo no estoy diciendo que no exista el cielo, pero si no existiera el cielo, nuestra dicha es estar con nuestro Señor. Y el texto aquí no dice, y se fueron para el cielo. Dice, se fueron a encontrar al Señor, a recibirlo en las nubes en el aire, y así estar siempre con su Señor. Yo no sé si le queda alguna duda al respecto, pero el texto es bastante claro. Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron. La resurrección de los muertos es cuando Jesús viene. El encabezado dice, la venida del Señor. Los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, en ningún lado dice hasta el rapto, dice hasta la venida del Señor. Y no podemos confundir la venida del Señor con el rapto, porque el rapto que nos dicen es una situación secreta, como ellos la predican, donde la gente desaparece y su ropita queda planchada ahí en la banca donde estaban en la iglesia. Eso no es lo que aquí dice. Dice la venida del Señor. Luego dice que con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. A mí me recuerda aquel salmo que dice voz de Jehová que despide llamas de fuego, dice, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. Y el salmista estaba hablando de los truenos, de los rayos, y decía que esa era la voz del Señor. En el Apocalipsis de Juan dice que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas. Justamente está el puente, una caída de agua en el río Samalá, y cuando uno se baja del carro y quiere ver la cascada y se para en el barandal del puente, el puente vibra por la fuerza del agua que pasa debajo. Y el estruendo no lo deja hablar a uno y se siente un aire muy fuerte que despide la fuerza del agua. Así es la voz del Señor, pero dicen que será secreto.
con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero dicen que solo los redimidos podrán oírlo. Y esta doctrina le ha convenido a todos los predicadores emocionalistas, sensacionalistas de un evangelio comercial, porque al predicarle a la gente que el rapto puede suceder ahora mismo, infunden temor en la gente. Y usted se va a quedar si no acepta hoy el evangelio. Levante la mano, repita esta oración conmigo, venga al frente. Yo nunca vi a Jesús diciendo venga al frente, voy a orar por usted. Jesús dijo, sígueme, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Ni la oración que hacen estas iglesias. Y entonces estos predicadores sensacionalistas como Gary Lee, como David Damon, procuran infundir temor en la gente hablando de un rapto secreto, porque de esa manera ganan el temor de la gente y la gente acepta venir a sus iglesias por temor. Mas yo les digo que el verdadero evangelio es un evangelio que se recibe por fe, no por temor. El temor es lo contrario a la fe. La fe es la seguridad de que todo va a estar bien, que Dios está conmigo, que Él pagó mi deuda en la cruz del Calvario. El temor es, ¿y si no me perdona? ¿Y si me voy al infierno? ¿Y si el Señor viniera hoy y me quedo? Y nos infundieron tanto miedo que yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí de niño me pasó que alguna vez me dormí en la mañana y cuando desperté por ahí por las 10, 11 de la mañana y no hallé a nadie en la casa, pensé que el rapto había sucedido, porque ellos le predicaban a uno. Y uy, qué miedo. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha mostrado en su palabra la verdad. Y si no siguiéramos viviendo en miedo, y en miedo nadie se salva. Se salva en fe. Si alguien me dice, y si Jesús viniera hoy, no va a venir hoy. ¿Cómo puede hereje? ¿Cómo puede decir que Él ya sabe? No, yo no sé cuándo va a venir. Pero la Escritura dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Y si el Señor no viene antes de que se manifieste el anticristo, Él no va a venir hoy. Pero si hoy a las 2, 3 de la tarde usted en las noticias ve que en Israel se proclamó como Señor de señores y Salvador de la humanidad un fulano, prepárese, porque eso quiere decir que Cristo ya viene. Digo esto no para conformar a nadie. Entonces sigo pecando. No, es que el verdadero cristiano no peca, y si peca se arrepiente, no vive conforme en el pecado, está luchando constantemente y día a día por sacar el odio, el remordimiento, el rencor, la tristeza, la falta de... Estamos en ese proceso de limpiarnos porque Cristo viene por nosotros. Entonces, cuando un ser querido muere y estamos tristes, versículo 18, consuélense mutuamente con esta información. Así dice, ¿no? Alentaos unos a otros con estas palabras. Ánimo, mis hermanos. Pronto veremos al Señor y a nuestros seres queridos que murieron en Cristo. Ánimo. Te damos gracias, Señor, por estos versículos que hemos tenido la bendición de considerar, por tu misericordia, Señor. Rogándote, Padre, que tu palabra no retorne a ti vacía, sino que cumplas el propósito para el que la enviaste. Redarguye nuestro corazón y entendimiento, Señor, para que seamos fieles observadores de tu palabra, Señor. No de tradiciones impuestas, no de modificaciones y alteraciones hechas en el transcurso del tiempo, sino que vayamos a la fuente de toda verdad, que es tu palabra, y la creamos con fe, para gloria de tu nombre y salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.